Bueno, está con nosotros el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, a quien le agradezco su presencia esta noche con nosotros. Secretario, ¿cómo están? Muy bien, Javier, muy buenas noches. Bueno, ya escuchamos de voz del presidente de la República que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad ni se vende ni se privatiza. Entonces, ¿por qué se necesita o cómo será la participación de capital privado en esta reforma, en esta iniciativa? Convendría hacer un breve preámbulo, Javier, si me permites. ¿Por qué se plantea esta reforma energética? Porque tenemos una caída muy prolongada de la producción de petróleo. Hemos perdido 800,000 barriles diarios. Estamos importando también por caída de la producción gas. El 33% del gas que se consume en México ya es importado. Estamos importando casi la mitad de las gasolinas. Erogamos el año pasado 21,000 millones de dólares en productos petroquímicos que podríamos fabricar en México y que trajimos del extranjero. Pero hay pérdidas cuantiosas también en refinación. Y mientras la producción de hidrocarburos cae, las tarifas de luz se van hacia arriba. Precisamente porque estamos usando combustibles caros, como el diésel, el combustóleo, o gas importado que podríamos producir en México a menores costos, y que no lo aprovechamos porque no hay suficiente capital para llevar a cabo la inversión o para construir los gasoductos. Entonces, la reforma va en ese sentido. La propuesta que hace el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de reforma constitucional implica que en el campo de la extracción el Estado, ya sea el gobierno directamente o el gobierno con Pemex y particulares, puedan asociarse para sacar el petróleo y de aquellas partes donde Pemex no puede ir, o sea, donde exista petróleo con los mejores costos de extracción y donde Pemex tenga capacidad tecnológica y capital para extraer lo que lo haga Pemex solo, un Pemex fortalecido. Pero ya se nos acabó la era del petróleo fácil, del petróleo convencional. Gran parte de los yacimientos del futuro van a estar en aguas profundas o en campos que se llaman de lutitas en el norte del país o campos difíciles como Chicontepec. Cuando decimos aguas profundas, para darnos un poquito la idea, ¿qué tan profundo se tiene que hacer? 2,000, 3,000 metros de tirante de agua y luego perforación en el lecho marino, que puede ser también. A ver, secretario, sí entendemos. Entonces, la situación es muy complicada para encontrar el petróleo, para refinar el petróleo. Y para esto Pemex necesita dinero y tecnología. Así es. Es a grandes rasgos es la propuesta. Donde se requiera más capital, más tecnología y tecnología de punta pueda asociarse el gobierno con los privados. Incluso actualmente el Pemex contrata privados, pero en el modelo de contrato todos los riesgos los corre Pemex. Si no se encuentra petróleo o si llegara a haber una baja de los precios petroleros, las pérdidas serían totalmente para Pemex. En el esquema que propone el presidente Peña Nieto de contratos de utilidades compartidas, estos riesgos se transferirían a la iniciativa privada, a la empresa, al contratista, a la empresa petrolera. Sí, porque hay que entender un poquito. Aquí se está hablando de contratos de utilidad compartida, es decir, el beneficio de la extracción de petróleo sería compartido, pero ¿qué hay del riesgo? Es decir, la empresa que se asocie o la empresa que participe, no sé si asociarse sea la palabra correcta, la empresa que participe en estas tareas junto con Pemex, ¿correría también un riesgo? Sí, corre los riesgos geológicos de que no tenga éxito comercial el pozo, o corre los riesgos financieros de la inversión que está haciendo y los riesgos también de los precios del mercado, porque los últimos años hemos tenido precios altos de petróleo, pero recordemos también que ha habido años de vacas flacas,
donde los precios del petróleo se desploman. Yo sé que hay que conocer todavía mucho de esta iniciativa, pero ¿qué pasaría en el caso de que alguna empresa llegue con su dinero, llegue con su capital, corra estos riesgos en espera de un beneficio compartido, pero fracase? ¿Tendríamos que salir al rescate el resto de los mexicanos? No, por supuesto que no. No habría ninguna razón para hacer este tipo de rescate. Es un contrato donde quedan muy claras las que el Estado se deslinda de ese tipo de responsabilidades. Se ha planteado también una modificación al régimen fiscal de Pemex. ¿Esto qué significa? Sí. Una de las principales vertientes de la reforma del presidente Peña Nieto consiste en fortalecer a Pemex, en modernizar a Pemex. Pemex no se va a privatizar. La idea fundamentalmente es reorganizarlo. Esto va en el sentido, primero, de un ajuste administrativo que permita desaparecer las subsidiarias y crear, ahorita hay 2 divisiones de negocios, la productora y la industrial. Y por otro lado, cambiarle el régimen fiscal. El régimen fiscal que ha tenido Pemex en los últimos años ha sido excesivamente gravoso, por encima de los parámetros internacionales que tienen petroleras de condición similar. La idea es que el gobierno deje de actuar como un recaudador fiscal en torno a Pemex y asuma los derechos, pero también las responsabilidades de ser el propietario de la empresa. Entonces, el régimen fiscal implicaría bajar las tasas a los estándares internacionales y también ajustar los costos de deducibilidad, que actualmente son muy bajos, ajustarlo a las características de los campos. A ver si entendemos un poco de esto. De alguna manera el peso fiscal, es decir, Pemex contribuye para el gasto del gobierno federal en gran medida. 35% casi del presupuesto viene del ingreso de Pemex. Ahora, con una modificación al régimen fiscal, ¿se reduciría esa participación? Se reduciría esta participación y debes de suplirlo vía una reforma hacendaria. Pero también, por otro lado, tu renta petrolera va a crecer, porque actualmente Pemex no es posible que esté explotando todos los enormes yacimientos que hay. No es posible que Pemex esté en Campeche, pero también en Veracruz, en las aguas profundas, en los campos de shale gas del norte. Entonces, al entrar empresas vamos a extraer petróleo y gas, que ahorita no lo estamos haciendo. Entonces, esas empresas van a producirle también ingresos al gobierno vía los contratos de utilidades compartidas y además los impuestos que van a pagar por los ingresos que van a recibir. A ver, entonces me da usted la respuesta porque uno parecería entonces que habría una especie de boquete fiscal, es decir, al reducirse la participación, la entrega de dinero de Pemex, habría un boquete por ahí, ¿no? El gobierno puede tomar dinero de Pemex como recaudador fiscal. Así es. Esa parte sí se reduce. Al ser el propietario de la empresa, cuando llegue el momento de los dividendos, tendrá que determinar qué porcentaje retira como dividendo y qué porcentaje reinvierte, como cualquier otro propietario de la empresa. Eso todavía no se Entonces, define. ahí habría otro ingreso adicional. Otro más ingreso adicional te lo van a dar los contratos de producción compartida. Es decir, los contratos de producción compartida van a permitirle al Estado mexicano incrementar su capacidad de ejecución. Entonces, la renta petrolera va a crecer por la simple razón de que vamos a extraer mayores volúmenes de gas y de petróleo. Faltan 10 minutos para que sean las 11 de la noche. Ha sido un día muy largo con esta propuesta. Ha habido muchísimos comentarios que seguramente mañana surgirán más y algunos se pondrán en la arena política. Y esto se lo pregunto porque hay ya una propuesta de acción nacional previa a esto, una propuesta, y hoy líderes panistas dicen se quedó corta la iniciativa del presidente. Una propuesta de la izquierda, una contrapropuesta, que hay una crítica también. ¿Y qué surgirá de todo esto? Es decir, ¿habría una cuarta iniciativa o saldría una cuarta iniciativa después de la discusión en las cámaras, en el Poder Legislativo? Me parece que en las cámaras
se debe realizar un trabajo donde las comisiones dictaminan las 3 iniciativas, o podría haber cuarta o quintas si otros legisladores presentan también sus iniciativas, y en ese dictamen se hace una sola. Si vemos la propuesta del gobierno, tiene desde luego divergencias con la propuesta del PAN y con la propuesta del PRD, pero también hay coincidencias. Por ejemplo, con la izquierda hay coincidencias en el cambio del régimen fiscal, que es una demanda histórica de la izquierda mexicana, y en la reestructuración interna de Pemex para compactarlo en dos divisiones, que también ha sido otro planteamiento. Y con el PAN hay coincidencias en cuanto a que el Estado pueda tener algún tipo de asociación con el sector privado para la extracción, y también hay coincidencias en abrir a la inversión privada todo lo relativo a la refinación, a la petroquímica, al transporte y al almacenamiento, donde requerimos hacer inversiones públicas cuantiosas para efectos de modernizar Pemex y también bajar nuestros costos de los energéticos. No alcanza el gasto público. No alcanza el dinero. La cobija es una sola. La cobija es Habría una sola. que quitarle a temas de salud, de educación, en fin, para poder invertir. Ya que estamos en esos temas, ¿qué beneficios hay para el padre de familia, para la ama de casa, para el ciudadano de la calle? Dice, bueno, pues están las discusiones de la reforma y yo qué gano. El presidente dice, y ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, sobre todo en tiempos de campaña, que nos llegará el recibo de la luz más barato, que el gas bajará de precio, ese gas que sube constantemente. ¿Qué tanta certeza hay o en cuánto tiempo se verían los beneficios de una reforma? Mire, yo creo que empezaríamos a ver bajas de tarifas eléctricas si la reforma se aprueba este año, hacia finales del año entrante, hacia el segundo semestre del año entrante. ¿Por qué creemos que podemos bajar las tarifas? Porque un componente importante del costo de generar energía en México es el combustible. Entonces, actualmente nuestras plantas de comisión, ante la escasez de gas, están usando combustóleo diésel, que son 4 y 6 veces más caro que el gas. Si con la reforma alcanzamos a producir más gas, como lo estamos estableciendo, a menores costos, esto nos va a permitir bajar las tarifas de luz. También nos va a permitir modernizar las líneas de transmisión y distribución que tiene Comisión Federal de Electricidad, donde hay pérdidas muy importantes de la electricidad que se transforma, también vía asociaciones público-privadas para llevar a cabo esta modernización. Creo que también hay un renglón muy importante. La reforma, como señalaba también el señor presidente en su mensaje, tiene un efecto para potenciar la economía. Pudiéramos crecer un punto más hacia el 2018 y se podría generar cerca de 500,000 de empleos más. En la medida en que la reforma se vaya desplegando, puede llegar a generar una tasa mayor de empleos. Señor secretario, le agradecemos mucho. Es un primer acercamiento, es un tema que desde luego queremos ir conociendo y desmenuzando poco a poco para estar cerca de los beneficios que puede tener para los hogares mexicanos una reforma como esta. Hay temas que se nos quedan por ahí, como acabar con la corrupción y acabar con los privilegios especiales. Nos salta la duda de quién, hacia dónde está dirigido este mensaje que tan enfático fue el presidente en ese sentido. Tenemos unos minutos, nos quedan ya, faltan 5 o 6 minutos para que sean las 11 de la noche. ¿A quién tiene dedicatoria este mensaje o por qué se habló de corrupción y de privilegios especiales? Porque Pemex es una empresa del Estado mexicano que debe establecer un régimen de transparencia y de rendición de cuentas que destierre toda forma de corrupción. Cualquier tipo de corrupción. Esa es la intención del presidente. Hay la percepción en muchos mexicanos de que hay manejos muchas veces entre distintos contratistas y muchas de este tipo de actividades. Por eso, una de las vertientes del ajuste al modelo mexicano de producción de energía tiene que ser más transparencia y más rendición de cuentas. Incluso que este tipo de contratos de utilidades compartidas estén sujetos al principio de máxima publicidad,
que sean auditables, transparentes absolutamente. Totalmente transparentes, para que la gente tenga esta garantía de que la empresa del Estado se maneja con parámetros de honestidad de nivel internacional. Secretario, le agradecemos mucho y esperemos que esta sea la primera de varias conversaciones para tener muy claro de qué se trata con esta iniciativa, la iniciativa de reforma energética. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Buenas noches. Gracias, buenas noches.